Bienvenidos a Voz del Cielo con Irma y Marina. Mateo 3:17 dice, y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Con Dios cada día es especial. En este programa oirá la palabra de Dios, invitados especiales, testimonios y siempre orando por usted. Amén. Gracias a cada uno de ustedes que nos sintoniza en este día. Estamos muy contentos porque vamos a seguir con los testimonios de nuestros hermanos. We're just so thankful that you have joined us today. We may mix English and Spanish, but we believe that the Holy Spirit will be guiding this program and you will still receive the Word of God, words of faith, words of encouragement, and that you will, most of all, be encouraged that God loves you, that He is the same yesterday, today, and forever. And He is interested in answering your prayer. El Señor está contigo, Él está dispuesto para escuchar tu clamor, tu oración. En esta programación tenemos a mi hermano menor, somos 6 hermanos, yo soy la mayor y él es el menor de la familia. A mi hermano José, que también es el que va a estar compartiendo el testimonio también de la perspectiva para algunos de ustedes que quizás no han oído a través de los videos en YouTube o del programa radial, que nuestro padre en los 70s cayó enfermo de un tumor maligno en su cabeza, lo operaron 2 veces, los mejores neurólogos de Harlingen, pero lo dejaron desahuciado, dándole solamente 30 días de vida y que nos lo lleváramos a la casa porque ya no había esperanza, habían hecho todo lo posible por él. Buscando diferentes ayudas, lamentablemente no hubo solución, solamente la gracia, el poder, la misericordia de Dios, que tristemente lo último que vinimos a buscar. Se nos dijo de una carpa que estaba sentada en Hidalgo, Texas, del reverendo Alfredo Galván, que estaba predicando la palabra de Dios y estaba orando por los enfermos y la gente estaba sanando. Entonces, en esa esperanza, mi madre, mi familia, fuimos a Hidalgo y allí se oyó la palabra de Dios y empezamos a escuchar. La palabra de Dios dice que la fe viene por el oír y oír la palabra de Dios. Amen. Y nosotros, al incrementar nuestra fe con la palabra de Dios, un día estando en casa rodeados de mi papá, él sentado en la silla de ruedas, empezamos a orar para salir de la casa y entonces ayudamos a nuestro padre que se levantara y allí en esa oración le animábamos. Mi madre enfrente de él le decía, vente viejo, levántate, ya estás parado, empieza a caminar, y orando y él animándolo a él. Mi padre con el lado izquierdo que estaba completamente paralizado porque estaba como un mono de garra, de allí él se levantó y empezó a caminar y por la gloria de Dios, un hombre que estaba para morir en 30 días, Dios llegó con su grande poder y lo levantó de esa silla de ruedas y le dio vida. Le damos gracias a Dios por ese grande milagro. Mi hermano José, ahora te quiero preguntar, tú estabas pequeño, ¿te recuerdas qué edad tendrías tú cuando tú recibiste o viste, observaste ese milagro de parte de papi? Ahora, sabemos que ya hemos comentado, puedes compartir en inglés o en español, pero deja saberle a nuestros radioescuchas cómo te impactó ese milagro y qué es lo que tú recuerdas. Saludos a todos primeramente, que Dios los bendiga la audiencia. Gracias por invitarme para poder compartir este testimonio. Sí, yo tenía me parece que ya iba a cumplir tenía como 4 años y medio, me parece, algo así. Y sí recuerdo en ese momento cuando sucedió el milagro de papi, recuerdo la condición en cual él estaba. Aún recuerdo antes de ese milagro que yo ahora como adulto puedo reconocer que mi papá ya estaba enfermo cuando yo tenía apenas andaba también en los 4 años o quizá un poquito más menor.
Y digo eso porque tengo un recuerdo yo a esa edad de que andábamos, me parece que en los trabajos, y me parece que era una pizca de la naranja, porque recuerdo que andaba yo en un huerto de naranja con mi papá y, y recuerdo que íbamos caminando y él nos parábamos a platicar con la gente que estaba trabajando y luego seguíamos y llegamos al borde del huerto y luego estaba un canal y luego al otro lado del canal estaba otro huerto de naranjos y en el otro lado estaba un señor que tenía un puestecito y estaba vendiendo así cositas de meriendas y papi me preguntó si yo quería algo y me vino él a comprar una bolsita de me parece que eran de fritos o de patatas fritas, algo así, pero recuerdo muy bien porque él cogió una naranja para poderle pagar al señor. Él cogió una naranja y envolvió $1 en la naranja y luego le puso un palito allí y luego se lo aventó al señor al otro lado del huerto y la cachó y luego el señor le aventó las meriendas para al lado de nosotros y ya se hizo la transacción, ¿verdad? Pero lo que recuerdo de ese momento es de que hacía calor, pero mi papá tenía un abrigo. Y de niño yo recuerdo eso, pero obviamente yo no sabía de por qué él tenía un abrigo, nunca no se me vino esa pregunta, pero ahora ya de grande yo después empecé a reconocer eso, que papi, yo creo que ya para ese tiempo él ya estaba sintiendo sus síntomas de ese tumor que estaba en su cabeza, porque en tiempos calurosos él usaba un abrigo. Um, entonces ya después, sí, ahora recuerdo también de cómo papi estaba bien enfermo, que se empeoró la situación y recuerdo que ella no podía caminar, no podía hablar, um, él pues sí, no podía hacer casi nada. Y recuerdo en ese tiempo, lo siguiente que yo recuerdo es que empezamos a ir a una carpa y esa carpa estaba repleto todo de tanta gente, de borde a borde estaba la gente parada, había sillas pero toda la gente estaba parada y llevábamos a papi en una silla de ruedas que nos emprestaron porque ni teníamos para poder comprarle una silla de ruedas. Entonces llegamos a ese lugar por invitación de alguien que nos invitó a ir y yo recuerdo que para un niño eso fue algo fascinante para mí, como que captivó mi atención y yo estaba bien emocionado de estar allí también porque esto era algo nuevo para mí, había tanta gente y nomás por el milagro de Dios que nos pudimos llegar hasta el frente, porque la gente estaba, como le digo, todo lleno, pero la gente que estaba en la mera orilla de la carpa vieron a mi papá y mi mamá y a mis hermanos que estábamos allí, vieron la condición de mi papá, entonces esa persona le tocó al hombro a la otra persona que estaba delante de ellos para que dieran pase a nosotros y luego esa otra persona le avisó a la otra persona frente de ellos así y empezó a abrirse un camino entre toda la gente para poder llegar hasta el mero frente. Y al hermano Galván, el predicador, a él le gustaba que estuvieran todos los enfermos en mero frente para poder recibir la palabra y para poder orar por ellos. Entonces llegamos allá al frente. Y yo de niño, yo recuerdo que mirar a este hombre, yo solamente lo recuerdo como que usaba un traje blanco y en otras ocasiones usaba como un traje oscuro, como un azul,
pero yo lo tengo más grabado como en un traje blanco. Y, y recuerdo a mi papá estar en esa silla de ruedas y como mis hermanos también han platicado, con una cubeta así a un lado de él porque salía mucha espuma de su boca. Saliva. Y Ujú. ujú, entonces y se miraba pues muy difícil la situación. Em, y yo fui captivado en ese momento con lo que estaba viendo, especialmente con los coritos que se cantaban. Estaba una joven que dirigía las alabanzas, se llamaba Delilah, y ella cantaba con unos pero pulmones fuertes, que tenía una voz increíble en cantar sus coritos. Y eso me captivó a mí. Yo sentí algo diferente aún de niño. Yo es como cuando un niño se emociona para ir a jugar afuera o jugar un juego. Esto es algo así para mí también. No era un juego, sino que pero me atrayó, era una atracción ese ambiente aún a esa edad. Y después del servicio de esa carta, recuerdo que mi mamá se puso en fila para poder hablar con el reverendo Alfredo Galván, porque después del servicio, el hermano se pasaba a una orilla de la carpa, ya después que se despedía de la gente, y él invitaba a la gente, cualquier persona que quería consultar con él o necesitaba oración o quería hablar con él, podían hacerlo después del servicio, y él se iba a la esquina y luego la gente se ponía en fila y otros se iban, etcétera. Em, y yo quiero recordar que yo tenía ese deseo de poder estar con mi mamá y mi familia cuando estamos esperando para hablar con este hombre. Pero después de tanto tiempo de estar esperando, me dio sueño porque ya era noche. Y yo quiero recordar que mi mamá me sentó en unas sillas de los que están allí, que eran de metal, los que se doblan, pero bien duras, ¿verdad? Entonces ahí me senté y me quedé dormido. Pero yo quiero recordar, no sé cómo pasó, pero que yo alcancé a despertar cuando mi mamá empezó a hablar con el hermano. Y ahora, eh, con las pláticas que tuve con mi mamá, yo pude poner pedazos, pegar pedazos, ¿verdad? Como un rompecabezas, y de lo que yo me recordaba y lo que ella me platicaba, yo empecé a conectar cosas de que, ok, sí, así recuerdo eso bien. Y, y entonces, algo fascinante para mí de poder estar en ese ambiente. Y recuerdo ah, que el hermano empezó como a compartir, como que nos dio una enseñanza. Y yo no sé por qué a mí se me clavó eso de cuando él, yo no, yo tenía, como le digo, como los 4 años, pero cuando él empezó a hablar sobre la sanidad, la salvación, el ayuno, la oración, el diezmo, todo eso, lo que se me grabó mucho que yo recuerdo es que el hermano como que nos invitó a un tiempo especial de ayuno y oración para creer en el milagro de mi papá. Y la razón por cual yo digo eso es porque yo recuerdo haber tenido una conversación con mi mamá que yo quería participar en eso. Yo entendí algo de que íbamos a ayunar. Esa era una palabra que no la conocía de niño, pero la actividad yo comprendí que era algo de que no íbamos a comer, porque en ese tiempo íbamos a buscar de Dios, íbamos a orar y creer de que mi papá iba a ser sano. Y yo quise hacer eso. Yo recuerdo
decirle a mi mamá que yo también quería, pero a mi mamá, como yo era niño, ella, ella, yo, ella me decía que no tenía que hacerlo yo, pero era como un deseo en mí que yo también quería participar, ser parte de esto. Y ella creo que me dijo que me dio permiso por solamente como una comida. Y yo entonces me sentí como que pude tener parte en hacer un ayuno. Y así esos detallitos que me captivaron el corazón y el deseo de poderlo hacer, y seguimos llevando a papi a la carpa. Yo recuerdo que sí, a mí era difícil de seguir llevando a mi papá en esas condiciones, pero ya al entrar a estos servicios bajo la carpa y escuchar los coritos, eso totalmente me llenaba. Y la atención estaba en eso. Yo miraba la hermana cantando y a otra hermana que tocaba el órgano. Me parece que también había un coro, pero miraba a la gente así en el altar y todos alabando a Dios, y era algo hermoso para mí. Y otra vez, eso yo sé que era solamente Dios en su modo que me estaba ya tocando, porque para un niño ahora, yo como adulto, digo, esto solamente era Dios para poder tener esa atención a eso, aún a esa edad. Y luego, ya recuerdo, la siguiente cosa que recuerdo es, ya que estábamos en casa, antes que sucediera el milagro, y estoy compartiendo de lo que yo recuerdo, pero yo quiero decir que hubo un momento que estábamos en la cocina y no sé, yo estaba, yo quiero recordar que estaba entre la sala y el comedor, donde estaba papi así en la orilla de una mesa y mami estaba cocinando, haciendo algo para comer. Y cuando todo esto sucedió, de que en plática que mami me empezó a compartir conmigo, cuando ella se le acercó a papi y le preguntó que si quería comer algo, y ella solamente le podría ver sus expresiones, que si es que él cerraba los ojos de un modo, o que un poquito que le podía avisar de que sí o que no. Pero yo quiero recordar que yo estaba ahí cerca cuando mami empezó a ver que mi papá empezó a recibir las fuerzas otra vez en su cuerpo, que cuando él estaba paralizado, como Dios empezó a moverse, aún con el dedo pequeño de su mano del lado que estaba paralizado. Y ahí es donde mami empezó a preguntarle a papi que le asegurara de que ella parecía que le vio que iba él movido su dedito. Uh-huh. Y entonces, el dedo de la mano izquierda, todo el lado izquierdo que estaba paralizado. Estaba paralizado. Y entonces ella que le preguntó, mueve, Cano, te vi que moviste el dedito, se mueve otra vez, intenta de moverlo otra vez. Y entonces es cuando mi papá empezó a mover el dedito otra vez. Y de ahí es donde empezó todo, es como el poder de Dios que empezó a entrar al cuerpo de mi padre, y empezó a recuperar todo eso, lo que él no podía mover. Empezó a moverse, que aún hasta su lengua se soltó y empezó él ahora a pronunciar sus palabras y empezó a levantarse, y sí recuerdo que el ambiente fue algo increíble, porque pues todos venimos corriendo, ¿verdad? Y ahí estábamos viendo todo esto, y sí recuerdo de que cuando me separó mi papá,
mi hermana Irma y mi hermano Mike estaban al lado de él, sosteniéndolo y animándolo de que él empezara a tomar su paso. Y mi mamá estaba enfrente de él, nomás unos cuantos pies adelante de él, con sus manos extendidas hacia él. Decía, Cano, muévete, toma tu paso, puedes caminar, mira, Dios ya te está sanando, camina. Y como él empezó a tomar sus pasos, pero como él no estaba, ya tenía tiempo así en esa condición, entonces obviamente él tenía temor de que se iba a caer, y por eso él decía, no me suelten, no me suelten. Pero él, sin saber, él ya estaba parado él solo. Ujú. Y sí recuerdo también como uno de mis hermanos comentó de que él empezó a caminar y luego empezó casi a correr alrededor de la casa, y que mami le dijo, ya Cano, ya siéntate, ya siéntate. Y porque pues como esto es fue algo increíble para nosotros ver de él estado en esa condición paralizado por tanto tiempo, y luego ahora él corriendo. Entonces como que pues no sabemos, debes de seguir caminando o debes de descansar o qué. Pero hasta mi papá le dijo no, que él ha estado sentado por mucho tiempo, entonces él no quería parar de caminar y correr. Y y, bueno, como ya compartieron mis hermanos, pero algo especial, que nosotros estamos todos gritando y con tanto gozo por el milagro que estaba sucediendo. Y yo quiero recordar de que yo le corría a mi cuarto, no era el cuarto de mi mamá, pero yo dormía allí de chiquillo, pero corría a ese cuarto, y después en plática, sí recuerdo que mi mamá comentó de que ella me vio correr al cuarto, y luego que ella vio una luz resplandecer, una luz fuerte que salió del cuarto. Y yo lo único que recuerdo, y yo le pido a Dios que me revele lo que tengo que recordarme en ese momento, porque yo realmente no sé qué pasó de esa luz, qué es lo que pasó cuando yo entré a ese cuarto. Pero yo recuerdo que yo me hinqué en la orilla de la cama cuando estaba todo pasando del milagro de papi, que todos estamos emocionados. Y la razón por cual yo le corrí, quiero decir que era una acción de gratitud, que yo le corrí a al cuarto de mi mamá y me hinqué en la orilla de esa cama para darle gracias a Dios que le estaba sanando a mi papá. Y lo único que podría decir es que como que la pared donde yo estaba, la cama estaba en una orilla de la esquina del cuarto. Entonces la pared donde estaba la cama, lo único que podría decir es que como que tengo como una visión de que como que se partió la pared, y quiero decir que no, nomás así, nomás que es como, nomás fue una luz, y creo que eso es lo que mi mamá iba visto, pero yo no tengo los detalles de qué es lo que pasó en esa luz. Es que tú estabas todavía pequeño, y me acuerdo que a lo mejor tú te fuiste a hincar allí por la razón de que mami también
ya después, ¿verdad? De tanto ir a la carpa y oír la palabra y el hermano aconsejar que oraran, ¿verdad? Mami ahí se hincaba para darle gracias a Dios y quizá estaba modelando eso, ¿verdad? Y quizás eso fue lo que fue tu impulso en saber que pues veías a mami también ahí hincarse al lado de la cama para dar gracias, y quizás en tu niñez, en tu pensar, pues eso era lo correcto que tú tenías que hacer para ir a dar gracias a Dios, y vimos ese resplandor que entró por la ventana, y la cosa es que activó mucho a papi, le dio mucha más fuerza. Pudimos ver cómo la fortaleza de Dios, la sanidad se empezó al instante, porque el milagro de papi comenzó progresivamente, pero para ese momento vimos que se terminó, se cumplió el milagro donde él totalmente estaba fortalecido, podía correr todo alrededor de la casa como andaba corriendo, y eso fue algo glorioso para nosotros. Le damos gracias a Dios, hermano, de que tú has tomado este tiempo para unirte a nosotros, para darle gloria, porque es lo que estamos haciendo en nuestro testimonio, cada uno de nosotros compartiendo, y todo es para honrar a nuestro Padre Celestial, honrar a Dios por el grande milagro que Él hizo en nuestras vidas. Y a cada uno de ustedes que nos escucha en estos momentos, te queremos decir, mi hermano está en remoto en casa porque él está, nos tomamos turnos en cuidar a nuestra madre. Si no lo ves aquí presente, los que nos ven por YouTube es porque él está en casa, pero estamos grabando a través del teléfono remoto, y vamos a seguir con esta programación, la segunda parte de su testimonio, y le damos gracias a Dios por su grandeza, por su misericordia. Vamos a orar en estos momentos. Dios y Padre, te damos gracias, recordando, Señor, nos alegramos nuestro corazón. Tu palabra dice, este es el día que ha hecho Jehová, nos alegraremos y nos regocijaremos en él, y nos regocijamos en ti en estos momentos, Padre, simplemente recordando tu grandeza, recordando tus maravillas, recordando tu poder, Padre, y te damos gracias que tú eres el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos, y así como hiciste el milagro con mi Padre, así te pido que tú hagas el milagro con cada persona que nos esté escuchando. Extiende tu mano de poder, de sanidad, de liberación, que tú llegues tocando vidas, transformando corazones. Señor, te imploramos misericordia por amor de tu nombre. Toca las vidas, Señor, que nos están escuchando. Tú conoces su necesidad, tú conoces su petición, y aquel que no te conoce, tráelo, Espíritu Santo, tráelo, porque lo hacemos por la honra y gloria de nuestro Dios, y porque amamos a la gente y queremos el bien para ellos. Compartimos de este grande poder, Espíritu Santo, que seas tú, y a ti, Padre Celestial, te damos toda honra y toda gloria en el nombre de Jesús. Gracias por sintonizarnos. Para oración o testimonio, comuníquese a Voz del Cielo 956-223-5171. Apartado postal o P.O. Box 391, San Juan, Texas 78589. En YouTube, a Voz del Cielo Radio. Correo electrónico, vozdelcielo317 @gmail.com. Que Dios los bendiga.